¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Oigan, andamos todos despeinados. Y perdón con el tema de las luces, pero es que hace muchísimo calor aquí en su casa. Entonces de repente ponemos las luces y acabamos sudando como puercos, en pocas palabras. Oigan, pues vaya situación que se está dando en torno a la figura de Sandra Cuevas. ¿Qué armario de personajes tiene la política nuestra de cada día? ¿No les parece? Por un lado, ya comentábamos en la anterior cápsula el caso de Alejandro Moreno, el famoso Alito Moreno, con esta cena con Norma Piña, que ya Felipe Mata, integrante del tribunal, dijo, sí, efectivamente, sí nos reunimos, no sabíamos de la presencia de Alito, yo cené y me fui, nada más ni nada menos, ya no agregó absolutamente nada más, dejándole la responsabilidad de la declaración a sus otros compañeros, pero bueno, mostrando lo que le planteamos la cápsula anterior, ¿no? Perdón por los adjetivos abundantes que utilizamos, pero para definir la manera de hacer las cosas de este grupo, que por un lado, bueno, ¿no? Se rompe las vestiduras, grita constantemente que vivimos en una tiranía, en una dictadura, que hay una elección de Estado, que están preparando un fraude, y son ellos los que están jugando a la mala, son ellos los que están jugando precisamente con estas herramientas en donde pues buscan replicar lo que ha pasado ya en otros países de secuestrar la narrativa, ¿no? De secuestrar las palabras, los conceptos, utilizarlos precisamente en su beneficio. Por ejemplo, el tema del fraude electoral. Ellos saben que mucho del discurso de Andrés Manuel López Obrador se ha construido en base precisamente o con base en lo que se relaciona a lo sucedido en el 2006 y que la legitimidad de la lucha de Andrés Manuel López Obrador está relacionada precisamente con ese suceso, así como también el detrimento de un sistema político financiero que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se fue hundiendo constantemente ante la falsa guerra en contra del narcotráfico, que fue una guerra en contra de la población civil, una criminalización de la pobreza, una guerra intervencionista de despojo por parte de Estados Unidos, utilizando al propio ejército mexicano y a los propios integrantes de los cárteles de la droga, todo bajo la venia, bajo el amparo de Felipe Calderón Hinojosa, sometido ante el complejo militar industrial, pero sometido de muy buena gana, de muy, pero muy buena gana, sin meter las manos, sin intentar negociar absolutamente, absolutamente nada. Y por supuesto, ahora hablan de un fraude, ¿no? Ahora hablan de un fraude, ahora hablan de que el gobierno federal está buscando de que su candidata gane a la mala, cuando en realidad, insisto, para que te hagan un fraude tú tienes que ir adelante y con excepción de Massive Caller, que no, perdónenme, no nos quieran mentir, Massive Caller no es una encuestadora seria, como dice Ciro Gómez Leiva. México Elige no es una encuestadora seria y no son confiables desde el momento en que trabajan para el Partido Acción Nacional y para Xóchitl Gálvez. Puedes tener la mejor metodología del mundo, señor Ciro Gómez Leiva, pero en el momento en que tú dices, yo hago trabajos para Xóchitl Gálvez, yo hago trabajos para el PAN, en ese momento ya está comprometida tu credibilidad, punto y aparte, porque a final de cuentas formas parte de un pool, ¿no? De un pool de negocios, de un pool corporativo, de un pool de relaciones, que claro que influye al momento de llevar a cabo tu labor. ¿Por qué? Porque son gente con estrechos vínculos, no solamente son cuestiones, oye, trabajé hace un año, o oye, trabajé hace 6 meses, o oye, trabajé, no, forman vínculos que existen de manera abierta en ambas encuestadoras con la gente del Partido Acción Nacional. Pero obviamente, Ciro Gómez Leiva, que es uno de estos personajes también que vale la pena analizar a fondo con López Dóriga, con Loret, con Ricardo Alemán, con Héctor Aguilar Camín, con Leo Zuckerman, en fin, con todos ellos, que durante muchos años, pero muchos años, fueron los que se catalogaron a sí mismos como los comunicadores, los intelectuales de la alternancia, que se ufanaban de haber llevado a cabo su participación activa en la derrota del PRI en el año 2000, de su lucha a favor de la democracia, a favor de las instituciones, a favor de acabar con el nuevo régimen,
cuando en realidad muchos de ellos sabían, no digo que todos, no digo que todos, pero en el momento muchos de ellos sabían y otros se enteraron después de que estaban jugando un papel de tontos útiles, de que estaban jugando un papel de voceros de un acuerdo completamente arreglado. Es cierto, se podría argumentar dónde está la prueba fehaciente de ese acuerdo. La prueba fehaciente es simplemente lo que se hizo con Vicente Fox y cómo mantuvo todo el régimen neoliberal que venía llevando a cabo Ernesto Zedillo y que no hubo un solo cambio en la forma de trabajar, en los programas sociales, en los planes de desarrollo, en todo este tipo de cuestiones que marcan una diferencia real entre la oposición y el gobierno, pero además en las declaraciones de los propios protagonistas. Los panistas dijeron, Salinas nos quitó, Salinas adoptó el estilo de gobernar panista, los planes panistas, el plan de gobierno panista. Por lo tanto, ellos eran exactamente lo mismo y por lo tanto, negar que fue una alternancia pactada es negar el verdadero peso de las corporaciones económicas, del poder económico que está ahí aglutinado, por supuesto, en los neoconservadores, en los organismos internacionales y que de una u otra manera intentan influir constantemente en la democracia para ajustarle a sus intereses y que sea una oligarquía, una plutocracia la que decida el futuro de las poblaciones. Es por eso que la mayoría de la población en el mundo es desechable, es vista con recelo, es vista con desprecio. ¿Por qué? Porque es un sistema neoliberal que, más allá de lo que nos puedan decir sus defensores teóricos, en la práctica solamente ha servido para empoderar a pocos y empobrecer a muchos y secuestrar completamente la democracia. Entonces estamos ante un escenario en donde estos personajes fueron, sí, los que hablaron en el año 2000, los que hablaban de democracia, los que hablaban de sacar al PRI de los pinos, los que exigían que ya no hubiera un solo voto más por el PRI, pero todo eso lo hacían a sabiendas o con la complacencia de sus medios de que había un pacto entre el PRI de Cedillo y el PAN de Fox, de la mano de este sistema financiero, que lo iban a dejar pasar. Y de esa manera, al más puro estilo de los Estados Unidos, iban a fingir que había una alternancia en el poder cuando los dos partidos eran totalmente idénticos. Incluso fue en esa época donde se comenzó a hablar de la necesidad de que existieran solamente dos partidos y mucha gente en los medios comenzaba a mencionar solamente al PAN y al PRI porque decían el PRI tiene ese matiz de izquierda, revolucionario, nacionalista, ¿no? ¿Para qué queremos al entonces PRD? Lo único que hacían, precisamente como siempre, era secuestrar la narrativa e implementarla para sus propios fines. Y de ahí partimos en esta cápsula que les menciono, que hemos estado dándole vueltas, pero este secuestro de las narrativas, por ejemplo, ellos hablan de libertad. La marea rosa va a salir a marchar, a gritar, salimos por nuestra libertad. ¿Quién ha limitado su libertad? Si se la pasan mentándole a la madre al presidente en todos los foros que pueden, si se la pasan manifestándose en todas las ciudades que quieren, si se la pasan lanzando cualquier tipo de opinión con sustento o sin sustento en cualquier programa de radio, televisión, internet que usted me diga. La libertad no ha estado jamás en riesgo y mucho menos la libertad de votar, como ahora argumentan los integrantes de esta marea rosa. Una marea rosa que es profundamente hipócrita, profundamente falsa y que traiciona precisamente la democracia. ¿Por qué razón? Por lo que nos han explicado ya varios analistas, por supuesto. A final de cuentas, hablamos de un movimiento que supuestamente era ciudadano, pero que siempre tuvo ese control por parte de los partidos políticos que, tal y como denunció el periodista Cedric Raciel del País, pues Santiago Krill fue uno de los organizadores junto con otros integrantes del PAN de cómo se tenía que mover esta marea rosa, que ha contado siempre con la bendición de Claudio X González, que fue el ideólogo de este de oficializar el amaciato entre el PRI y el PAN. Entonces, esa es una enorme, enorme hipocresía de esta marea rosa, pero que secuestra el término de la libertad para tratar precisamente de quitárselo a la izquierda, que de esa forma ha cuestionado y criticado a los gobiernos priistas y panistas que realmente censuraban la libertad de expresión, que realmente perseguían a periodistas, que perseguían a movimientos sociales, que perseguían a activistas y que fueron plasmando con la huella militar cada una de las acciones en
contra de la población. Ahí está Yotzinapa, ahí está Tlatlaya, ahí está el 68, ahí está el 71, ahí está la represión contra los médicos, ahí está la represión contra los ferrocarrileros, ahí están las represiones, por supuesto, en Atenco, y podríamos seguir, ¿no? De la mano de estas historias negras del PAN y del PRI y de estos grupos de derecha que se asumen como defensores de la sociedad civil, como representantes de la sociedad civil y que a final de cuentas lo que han hecho es legitimar y normalizar a un sistema político que se fue estructurando desde distintas trincheras para garantizar precisamente que el neoliberalismo se quedara en México hasta la posteridad. Porque muchos de estos organismos autónomos que surgieron, muchas de estas ONGs, muchas de estas reglas que se dieron en materia electoral responden a un modelo salinista de país, a una visión salinista de cómo tendrían que hacerse las cosas. Así es simple, muchos de estos organismos autónomos en realidad han sido más controlados y han defendido más los intereses del gran capital que realmente profundizar o aportar a situaciones que simbren este país y que erosionan realmente un Estado. Y no han tenido la humildad de este tipo de personajes que los defienden tanto para reconocer que las instituciones le fallaron a este país, porque ahora todo se achaca y se asegura que es culpa del presidente López Obrador o de Morena, cuando en realidad este gobierno tiene 5 años en un país en donde las instituciones dejaron de funcionar hace muchísimos años y se convirtieron simplemente en pósters ahí pegados en la pared, en donde para lo que serviera para decir tenemos estas instituciones, pero que en realidad nunca combatieron la corrupción como tal, nunca generaron una competencia pareja en los medios de comunicación, por ejemplo, nunca llevaron a cabo regulaciones correctas en sus diferentes áreas, siempre fueron socavados por el poder económico y fueron socavados porque así estaban precisamente diseñadas, sin dientes reales, sin poderes reales y eso sí, solamente para poderlas dirigir a aquellos que representaban un peligro para para el sistema, a los que había que calificar de populistas, a los que había que calificar de demagogos, a los que había que calificar precisamente de destructores de todo lo que se había construido, porque comenzaban a hablar y a exigir que las cosas se dieran más parejas y que se mirara hacia a los que menos tienen. Ese es eh, ¿cómo llamarlo? Ese es el gran paradigma de esta oposición, quien busca ganar una elección pareciéndose al que tiene enfrente, secuestrando los discursos precisamente del que quiere derrotar porque no tiene legitimidad, porque cada paso que da está basado sobre todo en la trampa, en el cohecho, en los errores, en las ocurrencias, en la ignorancia supina del país y de los mexicanos y de los ciudadanos y ciudadanas que quiere gobernar. En realidad estamos ante un escenario verdaderamente peligroso por los alcances que pueda llegar a tener esta oposición, que además de todo se atreve a hablar de una elección de Estado, se atreve a hablar de que no hay piso parejo, se atreve a hablar de que el gobierno ha utilizado los programas sociales para su beneficio electoral, cuando todo esto se vivió en épocas anteriores y mejor que ellos no hay nadie para explicar precisamente el comportamiento del priismo e incluso del panismo. Y ellos mismos que justificaron muchas veces las acciones de Carlos Salinas de Gortari, del propio Ernesto Zedillo, y que después, de manera muy particular y muy oportuna, se inclinaron hacia la alternancia con Vicente Fox Quesada, y que a partir de ahí entonces comenzaron nuevamente esta actividad de presionar, pero de una manera muy tenue, de presionar de una manera muy tersa, de presionar de una manera, sí, de repente estridente, de fuegos artificiales, pero que en realidad se apagaban antes de generar cualquier tipo de reacción. Es diferente ahora, en donde han tenido que quitarse las máscaras y han tenido que mostrar precisamente que su objetividad no era más que otra falsa argumentación para tratar de justificar un lugar que sus complicidades con el poder les habían dado en sus diferentes espacios. Pero es parte de la estrategia de la derecha y nos topamos, por ejemplo, con situaciones verdaderamente particulares
ejercicio electoral que finalmente tendrá por supuesto su punto no culminante, sino que su punto más alto el 2 de junio, porque culminante no será, ya lo hemos dicho, hay que esperarnos para ver lo que va a pasar el 3 de junio, en donde la oposición jamás va a reconocer ninguno de los errores que cometieron desde el inicio de este gobierno y que fueron construyendo su derrota. Jamás va a reconocer que se la pasó insultando a la mayoría de los mexicanos y mexicanas durante todo este tiempo y que por eso no le dieron su voto. Jamás va a reconocer que se la pasó única y llanamente denostando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin proponer absolutamente nada a cambio. Jamás va a reconocer que escogió una pésima candidata y que escogió un pésimo coordinador y que escogió a un pésimo, pero pésimo estratega. Jamás va a reconocer que no tiene credibilidad. Jamás va a reconocer que no tiene representatividad. Y eso es lo que los ha hundido precisamente en su propio fango, en su propio laberinto. Ve ahora la última nota que tiene que ver con Sandra Cuevas, ¿no? Que en un principio era la causa de esta cápsula, pero ya nos fuimos por otro rollo. Pero que lo ligo porque Sandra Cuevas, fíjese lo que son las cosas, ¿no? Nada más para darle primero la información y después por supuesto, la opinión rápida. El, el periodista, permítame un segundito que lo tengo, Salvador García Soto, anuncia que Sandra Cuevas no podrá ser senadora por Movimiento Ciudadano. La segunda sala de la Suprema Corte rechazó revisar la controversia constitucional promovida por la exalcaldesa porque cuenta con licencia para separarse del cargo. La decisión deja firme la inhabilitación de un año en su contra, dictada por el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y en automático anula el registro como candidata al Senado de la República. En su cuenta de X, Salvador García Soto presenta documentos, señala la controversia fue interpuesta por Cuevas para que la Suprema Corte analizara la constitucionalidad de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, con la que fue sancionada por abuso de autoridad y daño tras el cierre ilegal del Deportivo Guelatao en el 2021. La respuesta de Cuevas fue: no quiero que se me relacione con Ricardo Monreal, pese a la adversidad, seguiré ayudando a mi país y respetaré. A García Soto le han pagado desde la alcaldía Cuauhtémoc por escribir que me relaciona con la Unión Tepito, pero aún con estos textos sin fundamento los leo y los respeto. No tengo relación con el crimen organizado, dijo Sandra Cuevas, quien asegura que ella, obviamente, pues dice, permítanme un tantito, ahora candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum, me buscaron, no me encontraron nada, si no estaría en la cárcel, voy a revisar los documentos, fue lo que dijo Sandra Cuevas en respuesta a esta información. Lo cierto es que yo aquí sí le hago la pregunta a Dante Delgado: ¿por qué candidatear a una mujer que es capaz de agredir o de mandar a agredir a un ciudadano? Perdón, para mí eso ya la hace impresentable. No necesita nada más. Está fuera de cualquier posibilidad. Debería estar fuera de cualquier posibilidad, ¿no? En un momento dado, cuando hace un acto de esa naturaleza. Me parece que ya no hay ni punto de discusión, pero en la política mexicana se lavan la cara de repente, se ponen a vender chetos y resulta que ya es candidata al Senado de la República. Por supuesto que no va a llegar, pero son de esas cosas que de verdad uno tendría que estarse preocupando, porque tenemos para echar para arriba personajes de terror de la política, ¿no? Ahí está el genio Alito Moreno, ¿no? Que ya lo describíamos en distintas oportunidades, en donde de manera abierta pues se refiere de manera prosaica a Jorge Álvarez Maínez. Y ojo, mucha gente dice que no es un acto desesperado por parte de Alito Moreno, sino que más que otra cosa, lo que busca este personaje es generar en un momento dado, ¿no? Un golpeteo incluso en contra de aquellos que de una u otra manera buscan desestabilizar a Álvarez Maínez. Es decir, lo de Alito Moreno iría de la mano con las declaraciones de Luis Colosio Jr., que también habló directamente de la posibilidad de que el tercer lugar pues decline a favor del segundo lugar, ¿no? La gran pregunta que hacen distintos analistas es: ¿y cómo sobreviviría a estas alturas Movimiento Ciudadano si se quedara sin candidatura presidencial? Si Álvarez Maínez cede ante estas presiones, el partido como tal, para el partido sería muy, pero muy elevado, ¿no? Ya los tiempos para firmar una alianza ante la autoridad electoral ya terminaron, ya no hay. Obviamente que el próximo 2 de junio irían sin jinete en movimiento
en Movimiento Ciudadano y eso, por supuesto, traería consigo una disminución considerable de los votos. Por lo tanto, sabe perfectamente el señor Alejandro Moreno y el señor Luis Colosio que ellos van de la mano tratando de dinamitar una candidatura que, contrario a lo que ellos pensaban en un principio, les ha hecho mucho, pero mucho daño. Y Luis Colosio, pues podría ser considerado un caballo de Troya en Movimiento Ciudadano, un hombre que se quiere disfrazar de demócrata y conciliador y realmente es más que otra cosa un traidor a su propio partido. Un partido que, insisto, se atrevió a candidatear a Sandra Cuevas. Caray. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Ya lo sabes, si les gustó el video, póngale pulgar arriba, compártanlo, déjenos su comentario, déjenos su suscripción, déjenos, por supuesto, también la activación de las notificaciones para YouTube y para el canal de su servidor. Y si hay chance, ya lo sabe, échenos super chat, échenos super gracias. Yo, como siempre, les agradezco muchísimo, de verdad, todo su apoyo, toda su paciencia, todo lo que nos han dado hoy y siempre. Como siempre, un gusto. Como siempre, ya lo sabe, un placer.